¿Alguien de aquí está grabando la clase para que se los pueda pasar a sus compañeros? Ya. Vamos a comenzar por la planilla del SPT, ya que el de consolidación lo hicimos ayer, ¿no? Si no me equivoco. ¿Se puede apreciar la pantalla? No. En esta parte de la planilla de SPT, simplemente tenían que colocar los valores de la clasificación que ustedes sacaron primeramente. Entonces, para la primera profundidad en esta parte de 1 metro, nos salió una arena limosa color marrón. Entonces yo me vengo a la clasificación y me fijo qué tipo de clasificación me salió en este caso. La clasificación salió una arena limosa. En este caso, aquí vendría el valor del nombre de la clasificación, ¿no? Arena limosa. Ahora en esta parte del porcentaje natural, creo que no les di dato en esa parte para poder sacar el porcentaje, así que aquí no le van a poner nada, simplemente un guión ya. Porque creo que no les di valor para que puedan sacar el porcentaje de humedad. Ya. Una vez ya tengan toda la clasificación hasta el pozo número 4, van a, en la siguiente, entonces nos vamos acá y fijamos, en el tamaño número 4 pasa el 100% del material, entonces tendría que poner aquí el 100%, ¿no? Entonces pasa un 100%. Aquí entonces sería que pasa un 100%.
Luego nos vamos al tamiz número 10. Nos fijamos qué porcentaje pasa para el tamiz número 10. Va a dar un valor de 99.77%. Entonces 99.77%. ¿ya? Y de la misma manera van a colocar para el tamiz número 40. Entonces para el tamiz número 40 nos salió un porcentaje que pasa de un 90.19. Entonces colocamos 90.19. ¿ya? Y por último, el porcentaje que pasa por el tamiz número 200, que sería 39.40. 39.40. Entonces, en la siguiente columna nos dice los límites de Atterberg. Entonces, para el límite líquido, ¿tenemos valor en la clasificación? No tenemos. ¿Por qué? Porque en la clasificación nos salió que es una arena limosa. Por ende, esta clasificación no tiene límite líquido ni límite plástico. Entonces, en esta columna vamos a colocar no líquido, ¿ya? Y no plástico, ¿ya? En este caso. En el ángulo de fricción, como son arenas, en este caso el ángulo es 0. ¿ya? Colocan el valor de 0. Y también colocan la clasificación, o el nombre que nos dio en este caso, nos dio por el método SUB un SM, que sería una arena limosa. ¿ya? Y para la parte de índice de resistencia a la penetración, tenemos que hacer otros cálculos posteriores para poder colocar esos valores. ¿ya? Entonces, ¿todos entendieron hasta esta parte de la tabla? Porque simplemente rellenar de la misma manera para las siguientes muestras. Una pregunta. Sí. Cuando el ángulo de flexión, ¿cuánto tendría cambio? Que vi que era 0 en este caso. En este caso, cuando son ya sea las combinaciones entre arena con arcilla o arcilla, o en este caso limo, sí tienen este ángulo de fricción en este caso. ¿ya? Por ese motivo. Entonces aquí, para la primera... Disculpe, una pregunta. ¿sí? Si tuviera ángulo de fricción, ¿cómo se lo sacaría su ángulo si no fuera arena? Primeramente tendríamos que sacar el N60 corregido para posteriormente utilizar una tabla donde ya hay parámetros que te dan el ángulo de fricción, la cohesión, y en este caso el módulo de elasticidad del suelo. ¿ya? Y con esos valores ya puedes recién calcular la capacidad admisible del suelo para poder diseñar fundaciones en este caso. ¿ya? Pero en esta tabla no vamos a hacer todavía. Con esta planilla no se va a realizar esos cálculos ya. Simplemente vamos a hacer hasta la parte del N60 corregido ya. Ya esa parte de diseño se lo deja para la materia de fundaciones. ¿ya? Entonces vamos a ir a la parte de los cálculos. Ya. En este caso, el nivel freático a la profundidad que obtuvimos, tienen el valor para poder anotarlo. La profundidad del nivel freático. Lo tienen de datos ustedes, si no me equivoco, ahí en su guía. 3
3 metros. Entonces, el nivel freático en nuestro sondeo está a una profundidad de 3 metros. ¿Ya? También nos da la densidad del terreno, en este caso húmeda, ¿ya? Y la densidad del terreno en estado saturado, cuando el nivel freático, en este caso para 3 metros, ¿ya? Nos da también la densidad saturada. Ya. Vamos a calcular brevemente los parámetros de corrección para calcular el N60, ¿ya? Entonces, para la energía del martillo vamos a ocupar, como es manual, como dice la tabla aquí, correcciones por condiciones en campo del N60. Nuestro SPT es manual, entonces de cuerda y polea tiene un factor de corrección que es de, el más cercano vamos a ocupar para, en este caso, 67. O también puedo ocupar 60 ya que son valores muy cercanos. En este caso vamos a ocupar 67. ¿Ya? Y para el diámetro del sondeo también hay parámetros de corrección para que puedan utilizar ese valor. En este caso, el diámetro del sondeo nos dio de un valor 115. ¿Ya? Entonces aquí buscamos el valor más cercano. En este caso, 120 es el más cercano. Entonces tiene un factor de corrección de 1. Entonces colocamos aquí el valor de 1. Luego vamos a la parte de factor de corrección por muestrador o cuchara de Tersay. En este caso vamos a ocupar una cuchara estándar, la más común, se puede decir. Y tiene un factor de corrección ya de 1 también. No sé si pueden apreciar en esta parte. Hay diferentes muestradores que tienen sus parámetros de factor de corrección, pero en este caso vamos a utilizar el estándar, que tiene un factor de corrección de 1. ¿Sí? Entonces colocamos aquí en esta parte 1 ya, por factor de corrección. Ahora, en la parte del NR, es la corrección por longitud de la barra. Entonces, como vamos a calcular el N60 para cada metro, tenemos que ocupar un factor de corrección para cada metro, ¿ya? En este caso, de 0 a 4, vamos a tener un factor de corrección de 0.75. Si el valor subiera a 7 o a 8, vamos a tener que ocupar un factor de 0.95, ¿ya? En este caso, como nuestro sondeo es de 4 metros simplemente, vamos a ocupar un factor de corrección de 0.75. Entonces anotamos aquí 0.75. Una vez tengamos esos factores de corrección, recién podemos nosotros calcular el N60 para cada metro, ¿ya? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Todos entendieron esa parte? De los factores de corrección del SPT. ¿Lo podría volver a explicar otra vez, José? Porque eso es lo que le pregunté yo ayer y me dijo que no le llegué a entender. De los factores de corrección, ¿no? De aquí. Ajá, eso le preguntaba de dónde salen. Entonces, para calcular nosotros el N60, necesitamos primeramente el NSPT, que sería la suma simplemente del N30 más el N45. También nos pide los factores de corrección del NH, del NB, del NS y del NR, ya que son parámetros de corrección. Por ejemplo, en el NH es la eficiencia del martillo. Hay parámetros que
que nos dice la norma que debemos ocupar para hacer una corrección, ¿ya?, de los números de golpes en el campo, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros la energía del martillo de 60, el diámetro, que sería el NB, corrección por diámetro de la perforación, tenemos un valor de 115. El NS, que es la corrección por muestrador, es estándar, ¿ya?, pero existen diferentes tipos de muestradores. Y también el NR, que es la corrección por longitud de la barra, ¿ya? Entonces esto varía, depende a qué profundidad vas a hacer tu sondeo. En este caso de nosotros es de 4 metros, ¿ya? Ahora, una vez tengamos esos valores ya obtenidos en campo, nosotros vamos a calcular el N60, pero con los factores de corrección. Entonces la energía del martillo es de 60, pero hay factores de corrección que debemos ocupar para poder corregir ese valor, ¿ya? Entonces, como nuestro SPT es de, en este caso manual, vamos a ocupar de cuerda y polea, ¿ya? En este caso el más cercano, que sería 67, ¿ya? Entonces anotamos aquí 67. Como 67. Ahora vamos al NB, que sería la corrección por el diámetro de perforación, que nos dio en el campo 115 milímetros, el diámetro de perforación que hicimos en el SPT. También tiene un factor de corrección, que sería de el más cercano, ¿no?, que es 120. Tiene un factor de corrección de 1. Entonces, anotamos aquí 1. Y lo mismo va a pasar para el NS, que es la corrección por el tipo de muestrador que vamos a utilizar, que es el estándar. Buscamos aquí en la siguiente tabla el muestrador estándar, que sería este, ¿no? Tiene un factor de corrección de 1. Entonces colocamos 1. Lo mismo para el NR, que sería la longitud por varilla. Lo mismo, hacemos una corrección. En este caso es 4 metros. Vamos a ocupar nosotros un factor de corrección también, ¿ya? De 0 a 4 es este, entonces, ¿no? De 4 a 6 no es, entonces es de 0 a 4 metros, ¿no? Entonces nuestro factor de corrección sería de 0.75. 0.75. Y ya nosotros con esos valores recién ya podemos calcular el N60, ¿ya? Ahora, ¿qué más nos pide para poder calcular el N60? Nos pide el NSPT, que serían los números de golpe medidos ya en campo. También le di una tabla de los números de golpes que se extrajo en campo, ¿ya? Entonces, me dictan esos valores. En este caso la profundidad. Lo que dice sondeo 1, ¿o tener esa tabla? Sí, tiene valores del número de golpes. Está, si no me equivoco, el N15. Está también el N30. Y Y N45. N45, ¿no? Y el N45. Entonces, para cada profundidad tenemos un número de golpes, a los 15 centímetros, a los 30 y a los 45, en este caso, ¿no? Ahora, para una profundidad de 0 a 1 metro, para los primeros 15, ¿cuánto de número de golpes digo en este caso, ¿no? Bien. Número. ¿Cuánto es el número de golpes? 7. 7, ¿no? Y también cuando se introdujo una profundidad de 30 centímetros la cuchara, también va a tener datos de los números de golpes, en este caso para el N30, ¿no? ¿Cuánto sería el número de golpes para el N30?
Igual 7. 7, ¿ya? Y por último, para el N45 también tiene los números de golpes en este caso, ¿ya? 8. 8, ¿no? Entonces, yo necesito sacar, aquí que me pide, para calcular el N60 me pide los números de golpe de penetración medido, dice. En este caso sería el N30, que es la suma de estos dos, ¿no? O también llamado NSPT, ¿ya? Se lo puede denotar con esas dos simbologías. El N30, que es la suma de el N30 más el N45, o también tiene otra nomenclatura que sería NSPT, ¿no? Que simplemente es la suma del N30, que sería 7, más el N45, los números de golpe sería 8, ¿no? Y la suma de esos dos, del N30 más el N45, nos da un valor de NSPT de 15, ¿no? Entonces aquí nosotros aquí en esta columna, en la tabla, anotamos 15, ¿no? Listo. Y lo mismo para una profundidad de 2 metros, 3, 4, hasta 4 metros, ¿no? Entonces, para una profundidad de 4 metros, ¿cuánto es el valor del NSPT? ¿Me lo dicto? Dijimos que simplemente es la suma, ¿no? Del N30 más el N45. 25. Ya, 25. El siguiente valor que sería 18. ya, 18. Y 20. Ya, 20. Ya. Entonces, eso sería. Ya. Ahora, en la siguiente columna nos pide calcular, o sea, no calcular, sino que cuando se introdujo la cuchara, el inicio y cuando se empezó a golpear hasta el final, en este caso, 45 centímetros, ¿no? Entonces, ¿cuándo se inició a introducir la cuchara? En este caso, el inicio. Tienen de valor también ahí, ¿no? Si no me equivoco. ¿Es ese de 0,55? Sí, exacto. Porque dijimos primeramente que se bizcachea, ¿no? A una profundidad para sacar el material vegetal, que sería mínimo, digamos, a 50 centímetros. O ya ven, digamos, esa parte, para sacar, retirar el material vegetal. Entonces sería de 0,55, ¿no? Y el fin quiere decir cuando introducimos la cuchara y empezábamos a golpear los primeros 15, 30 y 45. En el momento de secarla, medimos hasta qué profundidad llegó la cuchara, ¿ya? También lo tienen de valor ahí, si no me equivoco. ¿No puede editar? 1. 1, ¿no? Ya. Entonces, para una profundidad de la siguiente, ¿cuánto sería? 1,55. 1,55 a 2, si no me equivoco, ¿no? 2,55 a 3. Ya. 3,55 a 4. Eso sería, ¿no? Ahora en esta parte nos dice que calculemos la media. ¿Cuál sería la media? Simplemente la suma de las profundidades del inicio y el fin, ¿ya? En este caso. En este caso sería el inicio, 0,55, más cuando la cuchara llegó a una profundidad de 0,45 en este caso, ¿no? Dividido entre
2, ¿no? En este caso sería 0.55 más 1 dividido entre 2, ¿no? Nos da un valor de 0.775, ¿no? 0.775, ¿no? Entonces, para el siguiente valor, de la misma forma, vamos a sacar el promedio o la media en este caso. 1.55 más 2 metros dividido entre 2. Nos daría un valor de 1.775. 1.775. ¿Me dictan el siguiente valor? 2.78. 2.78. Y 3.78. 3.78. ¿Ya? Eso sería. Ya. Ahora, para calcular la siguiente columna, esta es la presión efectiva del suelo, ¿no? Entonces, la presión efectiva del suelo tiene una fórmula que sería simplemente la densidad del terreno por la altura, ¿no? En este caso lo vamos a escribir la fórmula. La densidad la presión efectiva es igual a la densidad del terreno. Densidad del terreno por la altura, ¿no? Entonces nosotros tenemos el valor de la densidad del terreno, ¿no? En este caso 1.859, y también tenemos la altura, ¿ya? Que sería 0.78. Entonces vamos a calcular esa parte, que sería la presión efectiva del suelo a cada profundidad. Entonces dijimos que simplemente sería la densidad del terreno 1.859 por la altura, ¿no? Que sería 0.78. Nos da un valor de 1.45. ¿Ya? 1.45. Y de la misma manera, para la siguiente profundidad, que sería de 1.78, ¿no? La densidad del terreno, 1.859 por la altura, ¿no? Que sería 1.78. No es igual y nos dio un valor de 3.31. 3.31. Me calculan para el siguiente valor, que sería de 2.78. 5.16 16. y 7,15.
Ahora vamos a sacarlo de esta parte, a una profundidad de 3.78. No sé si pueden apreciar en esta parte que está a una profundidad de 3.78, ¿ya? Pero nuestro nivel freático está a 3 metros, ¿ya? Por ende, a esta profundidad ya está el suelo saturado. En este caso, vamos a utilizar la densidad saturada del suelo, ¿ya? Vamos a calcular entonces. Primeramente tenemos que sacar a una profundidad de 3 metros la presión efectiva. En este caso sería de 1.859 por una profundidad de 3 metros, ¿no? Más, ahora a partir de 3 metros está la densidad saturada. En este caso sería 2.023, ¿ya? Por la diferencia de altura. En este caso simplemente queremos la altura que sería del nivel freático en este caso, ¿no? Sería de 3.78 menos 3 metros, ¿no? Y nos da un valor de 7.15. ¿A alguien le salió eso? Sí, me salió lo mismo. 7.15, ¿no? ¿Entendieron esa parte? Ya, sí. ¿Sí, no? Sí, está todo claro. Ya. Ahora vamos a la siguiente tabla, que es la presión de poros, ¿ya? En este caso, cuando la presión de poros simplemente se calcula por debajo del nivel freático. Entonces, cuando la presión de poros está o está por encima del nivel freático, la presión de poros es igual a 0, ¿ya? Entonces, nuestro nivel freático es de 3 metros, ¿ya? Entonces, para calcular la presión de poros de 0.78 metros, ¿está por encima o por debajo? Entonces está por encima del nivel freático. Por ende, la presión de poros aquí va a ser 0, ¿no? Y de la misma manera, vemos, ¿no? 1.78 está por encima del nivel freático o por debajo. En este caso, está por encima del nivel freático. Entonces la presión de poro va a ser 0. 0 de la misma manera, ¿no? Y también aquí 2.78, la presión de poro va a ser 0. Aquí va a ser diferente, ¿no? Entonces la presión de poro sería cuando está por debajo del nivel freático. Entonces 3.78 está por debajo del nivel freático. Entonces la presión de poro simplemente sería la resta, ¿no? De 3.78 menos 3 metros, ¿no? Entonces colocamos 3.78 menos el nivel freático, ¿no? Sería 3. Entonces la presión de poro nos dio un valor de 0.78. ¿Todos me siguen hasta ahí? ¿Hasta esa parte? Sí, a usted. Ya. Entonces, vamos a pasar a la siguiente columna, que simplemente es la presión efectiva dividido entre la presión atmosférica, ¿ya? Este valor nos va a servir para poder calcular más adelante
el N160, ya que es una corrección por el nivel freático, ¿ya? En este caso, la presión efectiva, ya lo calculamos, ¿no? En este caso sería de 1.45. La presión efectiva total es igual a la presión efectiva menos la presión de poro. En este caso, 1.45 menos la presión de poro, ¿no? Dividido entre la presión atmosférica, que sería de 9.85. Nos da un valor de 0.14. ¿Ya? Entonces nos dio un valor de 0.14. 0.14. Entonces, de la misma manera calculamos para el siguiente valor, ¿no? Que sería de la presión efectiva, nos dio un valor de 3.31. 3.31 menos la presión de poro, que también sería 0, dividido entre la presión atmosférica, que sería de 9.85. Y nos da un valor de 0.33 o 0.34, ¿no? Para redondear. 0.34. Y de la misma manera calculan para el siguiente valor, ¿ya? ¿Me dictan cuánto le sale? $0.52. 0.52, ¿no? Ya. Y 0.65. 0.65, perdón, 65. Vamos a verificar esos valores. El último, a ver, sería 7.15 menos la presión de poro, ¿no? Ya tenemos presión de poro, sería 0.78, ¿no? Dividido entre la presión atmosférica, que sería 9.85. Sí, está bien. Está correcto, ¿ya? Ahora, pasamos a los cálculos del N60. Como ya tenemos todos esos valores ya encontrados al principio, podemos calcular también el N60, ¿no? ¿Ya? El N60 para una profundidad de 0.78, ¿cuánto va a ser de valor? En este caso, el N, ya que sería el N30 o el NSPT, que nos dio un valor de 15, ¿no? Ya, 15. Recuerden que el NSPT es la suma, ¿no? De los números de golpe en campo, ¿no? Ahora nos pide el NH. El NH, nosotros tenemos un valor de ¿cuánto? Ya, el NH, no van a anotar este, ¿no? Que es de 60, porque nos pide los factores de corrección, ¿no? En este caso, el factor de corrección sería de 67. ¿Ya? Nos piden la fórmula el NB. ¿Qué es el NB? Sería la corrección por el diámetro de la perforación. Entonces el diámetro de la perforación nos dio 115, pero ese 115, perdón, tiene un factor de corrección de 1. Entonces colocamos 1. De la misma manera, ¿no?
estamos por el NS, ¿no? El NS sería la corrección por el tipo de muestreo que se va a utilizar. En este caso es estándar, en un factor de corrección de 1. Lo mismo. 1 por el NR, que es la corrección por longitud de la barra, que la longitud de la barra es de 4 metros. Eso depende del sondeo que vas a realizar en el ensayo, ¿no? En este caso es 4, ¿ya? También tiene un factor de corrección que sería de 0.75. 0.75 dividido entre 60, ¿no? Entonces, el primer valor del N60 nos dio 12.5. Entonces, vamos a anotar 13 ya. 13 en este caso. Vamos a redondearlo. 13. Bien. Y de la misma manera calculan para la muestra número 2, para la muestra número 3 y para la muestra número 4, ¿no? ¿Cuánto le da el siguiente valor? Aquí cambia, ¿no? Aquí sería, no sería 15. Aquí sería 25, ¿no? Entonces anotamos 25. El diámetro, perdón, la energía del martillo va a ser 67, lo mismo. El diámetro del sondeo, el factor de corrección igual sería 1, y también la longitud de la barra sería el factor de corrección de 0.75. Entonces el siguiente valor nos dio 20.93, en este caso va a ser 21. ¿Me dictan el siguiente valor? 15.075, Sonia. 15.0, entonces 15 simplemente. El otro salió 17. 17 redondeando. Ya, 17. Perdón, 17, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué sigue? Nos toca calcular el N160, ¿ya? Que también tiene su fórmula, ¿no? En este caso. ¿Qué nos dice el N60? El N160, perdón. Nos dice que tiene un factor de corrección que es Cn multiplicado por N60, que ya lo tenemos calculado acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale ese factor de corrección? Cn. También aquí nos dice una fórmula, ¿no? A ver. Sí, aquí está. Aquí está. Entonces nos dice, por si acaso, esta es una fórmula de PEC y colaboradores. Es una fórmula. Hay diferentes fórmulas para poder obtener este valor, ya sea de Tersay o de diferentes ingenieros, ¿no? En este caso, vamos a utilizar esta, que es la más común o la más utilizada, se puede decir. ¿Ya? Entonces, para calcular el factor de corrección Cn, nos pide multiplicar 0.77 por logaritmo de 20 sobre la presión efectiva vertical dividido entre la presión atmosférica, ¿no? Recuerden que este valor de aquí ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿no? Entonces, pero la ecuación nos dice también que tiene una condición. Entonces, cuando la presión efectiva vertical dividida entre la presión atmosférica sea mayor a 0.25, podés utilizar esa fórmula. Pero si es menor a 0.25, simplemente colocas el valor del N60, ¿ya? No sé si me dejo entender ahí, esa parte. Entonces, vamos a proceder a calcular para que lo entiendan mejor. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahí está. Primeramente vamos a calcular el factor de corrección Cn, ¿ya? Entonces la fórmula nos pide 0.77
por logaritmo, dicen, entonces logaritmo de 20 dividido entre la presión efectiva sobre la presión atmosférica. Pero recuerden que ese valor ya lo habíamos calculado anteriormente, que tiene un valor de 0.14. Pero también tiene una condición en esta fórmula, entonces nos pide, si la presión efectiva sobre la presión atmosférica es mayor a 0.25, ocupe esta fórmula. Pero aquí nos dio un valor de 0.14, es mayor a 0.25. No es mayor, entonces simplemente coloco el valor del N60, en este caso que sería 13, ¿no? Listo. ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Entonces vamos a calcular para el siguiente valor, que es de la presión efectiva sobre la presión atmosférica. Nos dio un valor de 0.34. Entonces es mayor a 0.25. Si es mayor, entonces sí podemos ocupar esta fórmula. Entonces sería 0.34. Cierro paréntesis. Y nos da un valor de 1.39. ¿Ya? Pero ese factor lo tenemos que multiplicar por el N60. ¿Cuánto nos dio el N60? 21. Entonces multiplicamos por 21. ¿Ya? Nos dio un valor de 28.6. Lo vamos a redondear a 29. ¿Ya? 29. Listo. ¿Ya? Y de la misma manera calculan para los siguientes valores. ¿Ya? Para el siguiente valor, ¿cuánto nos dio? En este caso, la presión efectiva sobre la presión atmosférica nos dio un valor de 0.52. Entonces es mayor a 0.25. Entonces sí podemos ocupar la ecuación del factor de corrección, ¿no? ¿Me pueden dictar el valor que le salió para el N160? $18.3, que sería 18. 18, el siguiente valor. $19, el siguiente valor. Ya, 19, ¿no? Ya. Y por último tenemos que calcular el N corregido, que es el N60 corregido en este caso, ¿no? Que está en función del nivel freático. Ya. También tenemos una fórmula para eso. Entonces, para calcular el N60 corregido, nos dice que hay condiciones para calcular eso, ¿no? En este caso, que los números de golpe, en este caso el NSPT, tiene que ser mayor a 15. En este caso, ya. Entonces vemos nosotros, para poder calcular si el NSPT
es mayor a 15, entonces no es mayor a 15, ¿ya? Entonces, simplemente ponemos el valor de 13, ¿ya? En este caso. Entonces, para el siguiente valor, nuestro número de golpes dio 25. Entonces, ¿es mayor a 15? Si es mayor, entonces sí podemos utilizar esa fórmula. Ya, entonces 15 más el N60. ¿Cuánto nos dio el N60? Nos dio un valor de 13, ¿no? Aquí, perdón, el N60 es esta parte, sin corregir todavía, ¿no? Entonces, sería 13. Ya. Menos 15 dividido entre 2. Nos da un valor de 14. Ya. 14. Y de la misma manera calculamos para el siguiente valor, ¿no? Que sería ¿Por qué 15. hizo con 13? ¿Cómo? ¿Por qué hizo con 13? Hice con 13, a ver, creo que no me di cuenta, a ver, 21. O sea, el dato de N60. Sí, ahí vamos a calcular de nuevo, a ver, 15 más, ahora un paréntesis, N60, que sería 21, ¿no? 21 menos 15 dividido entre 2, ¿no? Ahora sí. Es 18. Sí, está bien. Entonces ahí tuve un error yo, entonces sería el valor 18. ¿Ya? Ahí lo corregí. De la misma manera calculamos para el siguiente, que sería 15 más el N60, ¿no? Que sería, ahora sí, 15, ¿no? Pero primeramente tenemos que verificar que los números de golpe sean mayores a 15, ¿no? En este caso es 18. Así que sí podemos utilizar la fórmula. 15 menos 15 dividido entre 2. 0 paréntesis y nos va a dar un valor de 15. ¿Ya? Calculan para el siguiente valor, el último. 16. 16. Y ahí culminaría la parte de la tabla, ¿ya? Para poder encontrar el N60 corregido por el nivel freático. ¿Ya? Entonces, ya tenemos los valores del N60, el N160, el N corregido. Entonces, ya podemos rellenar esta tabla, ¿no? De acá, si no me equivoco. Esta tabla. No. Sí, esta tabla. ¿Bien? Entonces, para una profundidad de 1 metro, el N en campo, ¿cuánto nos dio? Nos dio 15, ¿no? Entonces 15, aquí ponemos 15. 15. Para el siguiente valor nos dio 25, ¿no? Entonces 25. 25. Y de la misma forma para todos los valores, ¿no? 18, 20 y 16. ¿Ya? Aquí también tenemos que poner los valores del N60, ¿no? También colocamos los valores del N60, que sería esta parte, ¿no? Que sería 13. Aquí sería 21.
para cada muestra, por si acaso, o para cada metro. 15, 21, 15, 17 y este otro no. Solo hasta 4 metros, ¿no? Listo. Ahora aquí también nos pide los valores de N160. También tenemos, ya habíamos calculado los valores del N160. Entonces, colocamos esos valores en la tabla simplemente, ¿no? Solo es copiar, ¿no? Esa parte. Para la primera profundidad sería 13. Para el siguiente valor sería 29. ...29, 18 y 19, ¿no? Y aquí en la parte de la gráfica... simplemente... está en función de la profundidad... versus el N60, ¿no? Entonces, para una profundidad de 1 metro... ¿cuánto nos dio el N60? Entonces, nos dio 13. Entonces aquí tienen que graficar 13, ¿no? Aquí 25. Aquí 25, por aquí 13, ¿no? Y de la misma forma para el siguiente valor. Sería 21, ¿no? 20, 21. Para una profundidad de 3 metros, lo mismo. 15, por acá, ¿no? Y lo mismo para una profundidad de 4 metros. ¿Cuánto nos dio el N60? 17, ¿no? Y eso sería todo de la parte de la planilla del SPT. Ahora sí, un ratito, ¿podía explicar su parte de gráfico del N60, por favor, que no se escuchó bien? Ah, ya, claro. Aquí en el gráfico nos pide graficar en la profundidad, que sería el eje de la Y, versus el N60, ¿ya? Que ya lo habíamos calculado anteriormente, que serían estos valores acá, 13, 21, 15 y 17. Entonces, para cada metro te pide el N60. ¿Ya? Entonces, para 1 metro, ¿cuánto me dio del N60? Me dio 13. Entonces, aquí yo busco en este valor. Aquí. De 0,25 es 13, ¿no? Aquí por esta parte, ¿no? Ahí, gráfico, para 1 metro. Lo mismo para a una profundidad de 1 metro, es 21, ¿no? 21. Ahí voy más o menos viendo cuál es, ¿no? De esa forma. Y para una profundidad de 3 metros, es 15, ¿no? El N60. Entonces aquí voy viendo dónde es 15 y coloco a una profundidad de 3 metros, ¿no? Esta parte. Y por último, a una profundidad de 4 metros, nos dio un valor de 17, ¿no? Entonces, yo aquí busco el valor de 17. Más o menos por ahí, ¿no? No sé si pueden apreciar ahí. Dice, sería 1.13 a una profundidad de 1 metro, ¿no? Eso sería. Bueno, ¿tienen alguna otra duda de la planilla del SPT? Porque esto nomás levantará, digamos, el examen ya sea el de Proctor, o del SPT, el de consolidación, o el del CBR, ¿no? Entonces vamos a hacer 4 planillas para el examen, ¿no? Que son diferentes modelos de examen, ¿no? Disculpa, auxiliar, una pregunta. Sí. Dígame. Para el día del examen, ¿nosotros tenemos que llevar la planilla o usted no la va? No, yo se la voy a dar. Lo mismo que está aquí es una fotocopia ahí, pero se le da vacía, ¿no? En este caso.
Ya ustedes tienen que rellenar cada cuadro con los resultados, ¿no? Y se van a llevar dos hojas en blanco para poder hacer la parte del procedimiento, ¿no? De la misma manera que hicimos aquí, ¿no? En la calculadora. Me van a detallar de dónde sacaron esos resultados o qué fórmula ocuparon en este caso. ¿O sí, nos llevamos formulario o Claro. usted nos va a poner la fórmula? Se llevan formulario. Ah, ya, gracias, sí. Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente planilla que es... Sí, una consulta más. Teoría, ¿solo ejercicio? Teoría, estoy en la parte... ¿Objetivos y materiales? Sí, objetivos simplemente y la parte de materiales. ¿Ya? O sea, eso no... Ah, ya. ¿Mm? Ya, gracias, sí. Ya. Entonces vamos a la siguiente planilla, que es el de Proctor, si no me equivoco. ¿Sí, no? Proctor. Ya. Ya. Aquí vamos a entrar a la parte del ensayo de Proctor para poder determinar la humedad máxima, perdón, la humedad óptima y la densidad máxima del terreno, en este caso. Vamos a calcular primeramente el peso de la muestra húmeda. Que simplemente sería la resta, ¿no? El peso de la muestra húmeda más molde, hay que restarle el molde para poder hallar el peso de la muestra húmeda, ¿no? En este caso, el peso de la muestra húmeda más molde tiene un valor de 9.957.0 menos el peso del molde, ¿no? Ya tienen de dato ese valor, entonces el peso del molde sería 6.052, punto 0, ¿no? Y nos da un valor de 3.905. 3.905. Y de la misma manera calculamos para el punto número 2, 3 y 4, ¿no? Para el punto número 2 nos dio un valor de el peso del molde más, perdón, el peso de la muestra húmeda más molde es de 10.228.0 y nos da un valor de 4.176. Entonces, anotamos ese valor de 4.176. Y para los siguientes valores, ya calculados, ¿no? Ahora nos toca calcular la densidad húmeda del suelo. ¿Ya? Entonces la densidad húmeda aquí sería igual al peso de la muestra húmeda sobre el volumen del molde que lo contiene. En este caso el peso de la muestra húmeda tiene un valor de 3.905 dividido entre el volumen del molde, ¿ya? Entonces también tienen de dato el volumen del molde, que sería 2.104.9, 2.104
2.9, ¿no? Le damos igual y nos da una densidad húmeda de 1.85, ¿no? Entonces, 1.85, ¿no? Y de la misma forma hacen para la muestra, para el punto, perdón, número 2, número 3 y número 4, ¿no? Ya que tenemos esos valores. Ahora vamos a pasar para calcular el porcentaje de humedad y posteriormente vamos a calcular la densidad seca de la muestra. En este caso, el peso del agua simplemente sería la resta del peso de la muestra húmeda más tara, que tiene un valor de 336.7 menos el peso de la muestra seca más tara, que sería un valor de 329.1. Entonces ahí nos da el valor del peso del agua. De la misma forma, para el punto número 2, vamos a calcular el peso del agua. En este caso, el peso de la muestra húmeda más tara del punto número 2 es 337.2 menos el valor del peso de la muestra seca más tara. Tiene un valor de 324.4, ¿no? Y nos da el valor del peso del agua, que sería 12.8. Perdón, aquí era 9. 19. Ahora sí, 12.3. También de la misma forma van a calcular el peso del agua para el punto número 3 y punto número 4. Y tenemos esos valores, ¿no? Como siguiente paso vamos a calcular el peso de la muestra seca. Aquí simplemente es el peso de la muestra seca más tara, restándole en este caso la tara, ¿no? Que sería para el punto número 1, el peso de la muestra seca más tara tiene un valor de 329.1 menos, le vamos a quitar o restar el peso de la tara, ¿no? En este caso, que sería el peso del recipiente, 46 gramos. Y nos da un valor de 283.1, ¿no? 283.1. Y de la misma forma también para los siguientes puntos, ¿no? Ya, ahora aquí vamos a calcular el porcentaje de humedad de la muestra. En este caso, para cada punto, el porcentaje de humedad es igual al peso al peso del agua sobre el peso seco multiplicado por 100, ¿no? En este caso, el peso del agua tiene un valor de 7.6 dividido entre el peso seco, que sería 283.1 menos, por 100, para sacar un porcentaje, ¿no? Nos da un valor de 2.68. Entonces, 2.68. Y de la misma forma para el siguiente valor, el peso del agua, 12, ¿no? 12. El peso seco, 285.4 por 100. 4.2, ¿no? En este caso, 4.2. Entonces, para cada punto, de la misma manera, vamos a calcular el porcentaje de humedad. Y nos da un valor de 6.45. Y para el punto número 4, tenemos un porcentaje de humedad de 8.29%.
Ya con esos valores determinados, recién podemos sacar la densidad seca. La densidad seca sería igual a la densidad húmeda dividido entre 1 más el porcentaje de humedad dividido entre 100, ¿no? Ya. Entonces, vamos a calcular para el primer punto la densidad húmeda. ¿Cuánto nos dio? 1.855 dividido entre 1 más el porcentaje de humedad. En este caso, para el punto número 1 nos dio 2.68. ¿Ya? Dividido entre 100. Nos dio un valor de 1.8. Y ahí está, 1.8, ¿no? 7. ¿Todos me siguen hasta ahí, hasta esa parte de calcular la densidad seca para cada punto? Sí, o sí. Ya. Entonces vamos a calcular la parte de la humedad óptima y la densidad máxima por fórmula, ¿no? En este caso. Vamos a determinar los valores de A, B y C para poder determinar la humedad óptima y la densidad máxima, ¿no? Entonces la fórmula para hallar la humedad óptima, tenemos que sacarnos los valores. Entonces le damos aquí a Shift Mode, perdón, a Mode simplemente. Le damos a la opción número 3. También aquí le damos a la opción número 3, que es la ecuación cuadrática. Y nos sale una serie de tablas que debemos insertar para poder hallar estos valores de A, B y C, ¿no? Entonces, para el primer punto nos dio 2.68. El siguiente valor sería 4.31. El siguiente valor sería 6.45. El siguiente valor sería 8.28. Y de la misma manera para el eje Y sería 1.807, 1.902, para el punto número 3, 1.898, y para el último, que sería el punto número 4, 1.862. ¿Ya? Entonces le damos aquí a OFF o AC, le damos a Shift, a la tecla número 1 y a la opción 5 en este caso, y ahí nos da los valores de A, B y C. En este caso vamos a hallar el valor de A, ¿no? Que es la opción 1. Le damos igual y nos da un valor de 1.573. 1.573, ¿no? 57.3. Para hallar el valor de B, de la misma manera, le damos Shift a 1, a la opción 5, y buscamos el valor B, que es la opción 2. Le damos igual para obtener el valor de B, 0.115. 0.115. Y por último, vamos a la parte del valor de C, ¿no? Le damos aquí a Shift de la misma manera, a 1, a la opción 5, y le damos a la opción 3 para hallar el valor de C. Nos da un valor de negativo, ¿no? De menos 9.796, ¿no?
Entonces notamos. Entonces, notamos, sería un valor de 0.009796. Una vez tengamos los valores de A, B y C, recién procedemos a calcular la humedad óptima y la densidad máxima, en este caso, ¿no? Metan la fórmula de la humedad óptima en esta parte, que sería negativo, ¿no? Si no me equivoco. Menos B, que sería 0.115 dividido entre 2C, ¿no? En este caso nos dio un valor negativo aquí en este valor. Nos dio un valor negativo de 0.0097 96 7, ¿no? Y nos da una humedad óptima de 5.86, ¿no? Que está aquí, 5.89 o 86. ¿Ya? Pero en este caso, por los decimales, que no anotamos todo, sale casi similar, ¿no? Ahora, para calcular la densidad máxima, sería, meditan la fórmula de la densidad máxima, si lo tienen a mano. ¿Alguien anotó la fórmula de la densidad máxima? Si no me equivoco. Creo que aquí lo tengo, si no me equivoco. Aquí lo vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos el valor de la densidad máxima. Que sería esta, ¿no? Y aquí. Entonces la densidad máxima aquí va a ser igual. Ahora sí. Va a ser igual a C, que tenemos un valor de negativo, ¿no? Menos 0.009796 por la humedad óptima, que nos dio un valor de 5.86, ¿no? 5.86. El que sacamos nosotros, ¿no? Ahora, elevado al cuadrado, ¿no? Más B. ¿Cuánto nos dio el valor de B? De 0.115.
115. ¿Ya? Ahora multiplicado también por la humedad óptima, que nos dio un valor de 5.86, más, en este caso, el valor de A, 1.573. Y nos da un valor de la densidad máxima de 1.91 más, que es similar acá. 1.91. ¿no? Y hacen simplemente una gráfica entre la densidad seca en el eje Y y el porcentaje de humedad en el eje X, ¿no? Para cada punto, y les va a salir un gráfico de esta forma, ¿no? Y con este gráfico o los resultados de 1.97 marcan, digamos, esta parte 1.92, la humedad óptima 5.89, ¿no? 5.89 por ahí, ¿no? Ahí, y la densidad máxima ahí, ¿no? Bueno, eso sería todo por parte de la planilla de Proctor. ¿Tienen alguna duda? Hasta ahí. ¿Se ¿Duda, entendió? consulta? Ya. ¿Quieren pasar a la planilla severo o lo dejamos después nada más? ¿Qué dicen? Porque ya va a ser... Es media larguita, así que... depende de ustedes, ¿no? Otro día aún si la terminamos. Ya, ¿está bien? Entonces... ¿Cuándo lo haríamos la planilla severa? Día domingo o lunes. Entonces, la entrega de la guía no es mañana. Sí va a ser mañana. No sé si la hacemos ahora porque... Pero entonces ya de nada nos serviría hacerlo domingo si la presentación es mañana. es que más que todo está para el examen, ya, para que puedan más o menos resolver el día miércoles. ¿O por qué no se la presentamos la guía ese día de examen, Ausi? Me va a tardar en revisar más que todo y colocar notas. Sí, nos da más tiempo y se le presentamos con la 5, ¿no? Con hasta el 5. Ya, pero va a ser hasta el laboratorio número... Hasta el laboratorio número 6 sería, no me presente. Así que va a ser para el otro miércoles. Y eso va a ser, ya depende de ustedes, ¿no? ¿Qué dicen, jóvenes? Mejor si pregunten en el grupo AUSI. Ahí todos responden a través de una encuesta. Sí. Sí, Ausi ahí en el grupo mejor porque después no digan que no estaban o algo. Sí, AUSI. Otra cosa, Ausi, ahora vamos a pasar al laboratorio. Sí, sí vas a hacer el laboratorio. Ya, gracias. Voy a hacer una encuesta ahorita para que lo puedan ya. ¿Puedan votar? Está bien, AUSI. Entonces lo dejamos para la otra clase ya. Hasta luego. Hasta luego.